Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Adelante es el Camino. Estamos hoy jueves. Nosotros nos encontramos en este momento en una gira por el norte del país, en la que Rafael va a estar en diferentes lugares en Piura y en Chiclayo. ¿No es así, Rafael? Así es, vamos a visitar Piura, Morropón, es decir, Chulucanas, vamos a visitar Sullana, vamos a ir también a Lambayeque, a Ferreñafe y a Chiclayo. Esta es nuestra segunda gira recién, pero de los resultados de ella hablaremos al retorno. Hoy día yo quería más bien utilizar este espacio para tratar de explicar un tema que creo que lo he explicado ya, pero que no es tan sencillo. Nosotros en adelante tenemos la percepción, después de analizar la historia de nuestro país, de que históricamente el Estado ha sido muy controlador de la sociedad, muy rígido, muy vertical, y creo yo que esto es un rezago del virreinato. En la época del virreinato la estructura social estaba muy controlada por un aparato estatal, porque la finalidad obviamente de la colonia en aquel entonces era que quienes la gobernaban, los españoles, sustrajeran recursos para enviarlos a la metrópoli, y para eso ellos requerían tener a la población muy controlada, muy tutelada, como si fuera una población sometida. Y 300 años de colonia obviamente que tuvieron su efecto, y con la independencia, desafortunadamente, eso no cambió mucho. Desde los precursores como el ilustre pampacolquino jesuita Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, las inquietudes independentistas o sus inquietudes independentistas estaban dirigidas fundamentalmente a los españoles americanos, es decir, a los españoles radicados en el Perú, o a los mestizos o a los europeos nacidos ya en el Perú, de padres o de abuelos europeos, pero de ninguna manera estaba dirigida esa prédica independentista hacia las grandes mayorías, hacia las poblaciones indígenas. Cuando se produjo la independencia, lo que hubo es una sustitución de unos funcionarios españoles por unos criollos que tomaron su lugar. Por eso que al poco tiempo de independizado el Perú, un ilustre jesuita también, Larriva, hizo pues ese verso famoso que dice que cuando de España las trabas en Ayacucho rompimos, otra cosa más no hicimos que cambiar mocos por babas. Nuestras provincias esclavas quedaron de otra nación, mudamos de condición, pero solo fue pasando del poder de don Fernando al poder de don Simón. Y efectivamente lo que sucedió con la independencia es que pasamos del poder absoluto y abusivo de Fernando VII, que era un rey Borbón, al poder de Simón Bolívar. En el interín también hubo la época sanmartiniana, por supuesto. Pero estos gobernantes eran todopoderosos, se suponía que iban a ser vitalicios, incluso iban a nominar a sus sucesores. San Martín en Punchauca, que queda ahí en Caraballo, tuvo una reunión con el virrey de la Serna para ver si traían un príncipe español para que manejara una monarquía constitucional, pero monarquía al fin en nuestro territorio. Es decir, nuestra independencia no fue ni de lejos parecida, por ejemplo, a la independencia de los norteamericanos, que sí fue una verdadera revolución. Ahí en los Estados Unidos, la colectividad de colonos, de pobladores, decidió hacer un gobierno hasta ese entonces inédito, una democracia en la que todos fueran iguales, todos tuvieran los mismos derechos, y para lograrlo tuvieron que dosificar muy bien el poder que se le iba a dar al gobierno central. Entonces los gobiernos locales mantuvieron gran autonomía,
pero para mantener esa autonomía, los gobiernos locales, me refiero a las colonias norteamericanas, que fueron 13 en un inicio y que estaban ubicadas todas en la costa este de ese país, fueron muy celosas de sus prerrogativas y entonces eligieron a sus representantes de una manera muy controlada para que el representante no tuviese pues libertad absoluta para hacer lo que le viniese en gana. Es decir, ellos estaban acostumbrados en las colonias a ejercer una democracia no directa, pero casi directa. Entonces, a la hora de pasar a una democracia representativa, fueron pues muy cuidadosos para no excederse en transferirle demasiado poder a los representantes. Esas dos tendencias, la nuestra como organizada para una población sumisa, una población con una ciudadanía restringida, y la de ellos para una ciudadanía verdadera, amplia, extendida. Entonces, la razón por la cual nuestra democracia ha dado magrísimos resultados y la norteamericana ha dado exitosísimos resultados es esa. La democracia norteamericana se sustenta en la ciudadanía, es decir, la soberanía es del pueblo. En nuestro país la soberanía es de las clases dominantes o del poder político. Entonces, lo que hay que hacer, en nuestra opinión, es una reforma profunda de la organización del Estado para realmente construir una democracia, pero de abajo para arriba, no de arriba para abajo como se construyó cuando nos independizamos de España. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros pensamos que para que la democracia esté construida de abajo para arriba, se requiere que en el nivel básico haya mucho más control ciudadano. Por eso nosotros planteamos separar la elección del alcalde, por ejemplo, de la elección de los regidores a nivel local. De esa manera, la población representada en el Consejo va a tener control sobre el alcalde. Es absurdo que elijamos dictadores, porque el alcalde tiene mayoría absoluta automáticamente, por ley, así saque 5 o 6% de los votos. Si en ese distrito electoral él fue el candidato más votado, porque hubo 20 o 30 candidatos, cosa que puede darse, no importa, de acuerdo a la ley actual, ese alcalde con un pobrísimo apoyo ciudadano va a tener el derecho de tener mayoría en el Consejo y hacer lo que le venga en gana. Eso no es democracia. Entonces, lo que tenemos que hacer es separar la elección del alcalde de los regidores para comenzar a construir la democracia a ese nivel. En el segundo nivel, en el nivel provincial, lo que pensamos que se debe hacer es que los alcaldes distritales elegidos de la manera que he manifestado se constituyan en regidores del gobierno provincial. De esa manera, los alcaldes provinciales no van a poder desdeñar los intereses de los distritos. Es decir, seguimos construyendo de la base hacia la cúspide, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Si hiciéramos eso, por ejemplo, en Lima, el Consejo Provincial de Lima tendría 42 regidores, que creo que es el número de distritos que tiene Lima, y obviamente que el alcalde provincial no podría hacer lo que le venga en gana, tendría que concertar con el alcalde de Caraballo, de Independencia, de Puente Piedra, de Chorrillos, de los balnearios del sur, etcétera, de manera tal que todo el pueblo realmente esté representado en el Consejo Provincial. Esa es una reforma a nivel municipal. A nivel regional, nosotros pensamos que también hay que hacer una reforma para que los alcaldes provinciales sean los consejeros regionales. Y si es posible, que el presidente regional se elija dentro de esos alcaldes, que podría incluso ser un cargo rotativo, un año el alcalde de una provincia, el año siguiente el alcalde de otra provincia, porque el gobierno regional está sustituyendo al gobierno central y está cometiendo los mismos pecados de centralismo que cometió el gobierno central. Ahora hay un centralismo chiquito, Huaraz respecto a Chimbote, Cajamarca respecto a Jaén, Puno respecto a Sandia o a Carabaya, Cusco respecto a la Convención.
tratándose de provincias como la Convención, por ejemplo, no hay razón, o de Jaén, en el caso de Cajamarca, no hay razón para que estén supeditadas a un gobierno regional que normalmente las desdeña o no las atiende adecuadamente. Entonces nosotros también pensamos que en el nivel regional debe haber una reforma. Finalmente llegamos al Congreso. En el Congreso también se requiere una reforma, y la reforma que nosotros planteamos para el Congreso es la siguiente. Si el Perú elige 130 representantes, ¿por qué no elegir a esos 130 representantes en 130 distritos electorales distintos? Si hiciéramos eso, cada distrito electoral elegiría a un solo representante. Voy a dar un ejemplo. En el caso de Piura, Piura elige actualmente, va a elegir a 7 representantes. Nosotros pensamos que si hacemos un distrito electoral con Huancabamba y Ayabaca, que son 2 provincias serranas de Piura, entonces esas 2 provincias juntas tendrían derecho a elegir a un representante. Morropón, cuya capital es Chulucanas, tendría derecho a elegir a un representante porque tiene población suficiente. Sullana lo mismo. Las 3 provincias costeras de Piura, que son Talara, Paita y Sechura, juntas tendrían derecho a elegir a un 4º representante, y los otros 3 tendrían que venir de la misma provincia de Piura, para lo cual habría que aglomerar distritos y hacer 3 de ellos para llegar a los 7 parlamentarios de Piura. Un sistema de ese tipo sería superior al actual. ¿Por qué? En primer lugar, porque ya no se necesitaría hacer campaña a nivel departamental, que es pues muy onerosa. Solo alguien muy rico, con el apoyo de algún grupo económico, puede pues hacer una campaña que involucre a Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Talara, etc. Entonces, como están las cosas ahora, la elección está restringida para quien más dinero gaste, pero con el esquema que nosotros planteamos, le daríamos cabida a los liderazgos emergentes, que están más cerca del pueblo, más cerca de los electores, y entonces serían mucho más representativos. En Estados Unidos ese es el esquema que yo quisiera, que adelante quisiera que copiemos en el Perú, porque ese es un sistema que ha demostrado que sí funciona. Rafael, ¿y esta reforma sería desde un punto, o sea, la reforma sería constitucional o cómo sería esta reforma? Por supuesto, hay que reformar íntegramente la Constitución para poder implementar estas modificaciones. Tan importante, como reducir, como lograr no votar por listas sino por personas, porque cuando se vota en un distrito electoral que elige a solo uno, el elegido es el que gana la elección. Claro. Incluso se puede instaurar segunda vuelta para esa elección, para que el que va al Parlamento es pues el que ha tenido el apoyo mayoritario. Adicionalmente a esta reforma, habría que introducir una reforma más, que es el recorte del mandato parlamentario de 2 años y medio, para que a mitad del periodo presidencial los parlamentarios tengan que someterse nuevamente a la voluntad ciudadana. Hay mucha gente que dice que eso es malo porque entonces crea inestabilidad, etc. Nada es más inestable que un sistema mal estructurado e injusto como el